¿Qué tal? Mañana fría acá en San Salvador. Eh, Ayer Lilita terminó su cabalgata del día, jubilándolo a Macri, eh, con una frase que en política te enseñan desde chiquito a no pronunciar jamás. Macri ya fue. Y voy a contar una pequeña anécdota muy pequeña, muy rápida. Creo que era 1973. Hay una interna entre Raúl Alfonsín y Ricardo Balbín. Alfonsín iba con Conrado Storani de candidato a vicepresidente en las elecciones que enfrentábamos a Perón, a la fórmula Perón-Perón. Y el vicepresidente de Balbín creo que era Gamón, si mal no recuerdo. Sí, sí, Gamón. Ganó Balbín. Eh, un tipo que después la vida me hizo muy amigo. Yo era un chico. Eh, Me dijo, Alfonsín, está terminado. ¿Te parece? Le digo. Sí, sí, sí. Alfonsín está terminado. Como a mí la vida no me cambiaba. no, no me quedaba sin trabajo ni nada de eso. En esa época militábamos por el deseo de participar en la vida política. Yo seguía entrenándome, estudiando y trabajando. Eh, pero me quedó esa frase. ¿No? Ah, qué bárbaro, pero es una elección y se acabó la historia. 10 años después eh, lo vi jurar como presidente de la nación. Nunca hay que dar a un dirigente político por terminado. Grave error el de Lilita, porque esa frase que no sale de la cabeza, sino sale de la bronca, explica un montón de cosas. Pero básicamente explica que ella perdió un sector de la sociedad de la capital en manos de Patricia Bullrich. Porque hasta la potenciación de Patricia como ministra, los 4 años de ministra, etcétera, 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 la capital requería necesariamente, indispensablemente cerrar con Lilita Carrió. Si vos no cerrabas con Lilita Carrió, perdías la capital. Por lo tanto, era necesaria, era un instrumento necesario, indispensable. Ya no. Que si yo podría decir que la que ya fue es ella, pero jamás se me ocurría tener esta insolencia. Ella es una dirigente importante. Dejó de ser indispensable, pero es importante. Es como la vida. Yo para mis 8 hijos soy importante. Dejé de ser indispensable. Porque ya son grandes, porque tienen sus propios hijos, sus actividades, sus parejas, sus trabajos. Y está bueno ese paso de ser indispensable a ser simplemente importante. Para mí el episodio de Lilita pasa por ahí. No entiende que dejó de ser indispensable, que el espacio político que ella, en términos de votos, que ella representaba indiscutiblemente, se movió y hoy se sienten
mucho más representados con Patricia. Fue un error subestimar las movilizaciones, fue un error subestimar a la clase media de la capital federal, porque, como dice una amiga mía, no deja de ser chaqueña Lilita en el fondo. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, me parece que las complicaciones de la administración se van a ir multiplicando. Es posible que hoy haya decisiones. Eh, yo sigo sosteniendo que con las decisiones de la sala tercera es suficiente. Entre la sala cuarta que dice los delitos contra el Estado que generan crecimiento patrimonial son imprescriptibles y la sala tercera que dice bueno, a juicio oral por 175 casos ya explica el nerviosismo de, de la señora. Yo la info que tengo de la corte es que tienen que tomar una decisión rápida porque aceptaron el persaltum por una cuestión de velocidad y de peligro institucional. Habilitaron días y horas para hacer las cosas rápido. Le pidieron a Casal que se apure. Casal dictaminó un domingo, si mal no recuerdo, un dictamen que es en sí mismo una acordada. Es decir, vos hacés propio el dictamen de Casal y el asunto está terminado. No necesitas escribir una línea más. El dictamen del procurador no es obligatorio, pero puede ser perfectamente tomado como antecedente. Tenemos que mantener la unidad y entender algunas cosas. O esta madrugada se terminó de votar el presupuesto nacional. In totum, Juntos por el Cambio se abstuvo. Porque hay una vieja tradición en la Cámara de Diputados. Claro, yo trabajé 15 años en la Cámara de Diputados. Hay otra gente que no desconoce. La gente en general desconoce la mecánica de la Cámara. Yo siempre sostuve que los diputados, es decir, la propia organización debería tener espacios donde le expliquen a la sociedad su funcionamiento. Es obligación de las instituciones explicarle a la ciudadanía cómo funciona, qué significa lo que hacen y lo que dicen. El presupuesto del cual hablamos hace unos días atrás como elemento de conciliación o de negociación es un instrumento que no se le puede negar bajo ningún punto de vista al Ejecutivo. El Frente de Todos no le negó el presupuesto a Macri, se abstuvo. Macri consiguió el presupuesto con los votos del sector de Massa. Al Poder Ejecutivo no se le niega el presupuesto, porque esa es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. ¿Qué se hace con el presupuesto? Se negocia. Corrientes está en manos de un radical, sin embargo, diputados del sector de Colombia votaron algunas cosas a favor porque, es decir, levantaron la mano con el oficialismo porque les interesaba, les convenía. Y eso no significa que Valdés haya negociado nada con nadie. Hay cosas particulares de la vida de las provincias que se negocian. Hay que resolver, partidas que hay que resolver.
necesito terminar la ruta número tal, necesito terminar tal puente, necesito el fondo del tabaco, el fondo del algodón en Chaco. Yo podría perfectamente armar un canal y explicar cómo es el funcionamiento del sistema democrático, pero me aburriría muchísimo. Y aparte, como diría Anita, mi productora general, ¿por qué tenés que hacerlo gratis? Eh, la mala es ella. Eh, pero el sistema funciona así. El Poder Judicial nos debe controlar, el Poder Legislativo controla, crea leyes, y las leyes para crearlas hay que negociarlas, hay que discutirlas. Yo tenía dudas, ayer llamé a una persona de mi más absoluta confianza y le pregunté, ¿y cómo está? ¿Qué va a pasar? Y me dice lo que salió en los diarios. La izquierda dice no, Juntos por el Cambio se abstiene, van a llegar con 130 y pico de votos justos. La nota es la cantidad de diputados peronistas que votaron en contra. Y votar en contra es votar en contra del gobierno, no es votar en contra de un presupuesto. Pero al Poder Ejecutivo no se lo puede dejar sin las herramientas. No es democrático hacerlo. Cada provincia responde en función de sus propios intereses. Así es la política. Eh, Hoy vos podés votar a favor de una cosa, mañana podés votar en contra de una cosa. La responsabilidad primaria, inclusive para poder pagar los sueldos estatales, a veces las provincias requieren negociar alguna cosa. Viene hay una masa de dinero al cual se le manda dinero al Poder Ejecutivo en las provincias, digo, para resolver sus cuestiones, para mantener la estructura, la tecnoburocracia. Se le manda una partida de dinero al Poder Judicial para hacer lo mismo, para pagar gastos, pagar a los jueces, a los secretarios, a los fiscales. Y se le manda una partida de dinero que administra, en el caso de Jujuy, por ejemplo, que es unicameral, para pagarle a sus diputados y a sus empleados. Es decir, es necesario a veces tener que negociar con el Poder Ejecutivo Central para pagar los sueldos de la administración pública. Y en provincias grandes no se nota tanto, pero en las provincias chicas se nota mucho más. Quería hacerles estas reflexiones. Lamento profundamente lo de Lilita, espero que se calme. Ella apoya a Horacio Rodríguez Larreta 3 años antes. Yo si fuera Horacio no estaría contento con esto. Pero ayer el intendente de Vicente López, que a la larga tiene más votos que Lilita, dijo, no, el jefe, el líder de nuestro espacio es Mauricio Macri. Eso no está en discusión. Y como diría un viejo dirigente radical, si querés que alguien no lidere, reemplazalo, sé mejor. No hables mal de él, sé mejor. Si querés competir con alguien, tenés que ser mejor. Nada más. Si hay noticias del cuarto piso, lo charlamos a la tarde. Les mando un abrazo grande.